Muy buenos días, Señor les bendiga, hermanos, amigos, qué bueno estar de nuevo en este lugar para adorar al Señor y para estudiar su palabra. Estamos, como hemos ido a través de ya algún tiempo, a través del Catecismo Bautista, hemos estado leyendo pregunta tras pregunta y hemos estado repitiéndolas. En esta mañana vamos a la pregunta número 33 y vamos a leerla juntos y vamos a leer la respuesta también. Vamos a ver cómo dice nuestro catecismo bautista, la pregunta 33. La repetimos todos juntos, pero antes vamos a orar. Dios y Padre, danos luz de tu palabra, danos luz a través de esta fórmula de preguntas y respuestas, de aquellos temas y doctrinas que encontramos en las Santas Escrituras, que ellos sean de fortaleza para nuestra fe y podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así la pregunta número 33, dice, repetimos todos, ¿cómo el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo? Respuesta, el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo, obrando fe en nosotros y uniéndonos por medio de dicha fe a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Es importante, hemos ido a través de otras preguntas de nuestro catecismo y anteriormente vimos esta de la redención. El hermano José Andrés la expuso la semana anterior. Redención, ¿verdad? El rescatar a través de un pago a alguien para librarlo de un yugo, librarlo de una esclavitud. Y ahora, bueno, ¿cómo entonces? Bueno, el Espíritu Santo es el que obra aplicando esa redención que Cristo obtuvo en nuestras vidas. Y dicen así las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Está limitada la aplicación de la redención por el propósito de Dios? Podemos reformular esa pregunta y decir, ¿el propósito de Dios está limitado a la hora de aplicar esa redención? Bueno, la respuesta es que sí. Y tenemos pasajes como Mateo capítulo 20, versículo 23. Y vamos a estar yendo los pasajes que tenemos ahí para aclarar y saber que están en las Sagradas Escrituras también. Dice así Mateo 20, 23. Dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Solo el Padre da ese don a quienes Él los ha preparado. Eso es lo que vemos en este pasaje como este. Claro, en este pasaje el Señor Jesucristo está hablando a los hijos de Zebedeo en un caso particular. Ellos están pidiendo, bueno, en realidad dice que es la madre quien le dice al Señor que pueden mis hijos sentarse a tu diestra y a tu derecha, a tu diestra y a tu izquierda en el día postrero. Eso no es mío darlo, dice el Señor Jesús. O sea, eso no, sino más bien el Señor lo dará a través de quienes el Padre haya dispuesto a darlo. Entonces sí, el propósito de la redención está delimitado. ¿Por quién está delimitado? Bueno, por Dios. Dios es el que escoge, Dios es el que también en el Hijo redime, y también es Dios en el Espíritu Santo quien aplica la salvación a los creyentes a través del anuncio del Evangelio. Está limitada, dice la siguiente pregunta, la aplicación de la redención por la compra que hizo Cristo. Vemos la segunda parte. Dice Juan capítulo 10, versículo 26, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. En este pasaje el Señor Jesucristo se encuentra, recordamos este pasaje del buen pastor, ¿verdad? Jesús está diciendo que Él es el buen pastor de las ovejas y llama a unos ovejas y a otros no. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Bueno, aquellos que creen. Pero si no han creído, nosotros tenemos alguna forma de saber cómo ellos son las ovejas del Señor. Bueno, no tenemos una lupa que mire en su corazón y una frase encima de sus cabezas que dice escogido por Dios.
pero sí podemos, a través del anuncio del Evangelio y la respuesta que esas personas tienen al Evangelio, entender que han sido escogidos por Dios. Son parte de las ovejas del Señor. En este caso, el Señor Jesús se encuentra aclarando: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Es importante verlo y no solamente examinarnos a nosotros, sino también cuando damos el mensaje del Evangelio, anunciar a las personas que ellos pueden ser salvos a través de este mensaje. Y tercera pregunta aquí, dice, ¿está limitada la aplicación de la redención por las operaciones del Espíritu? Dice, vamos, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Sí, así es. Está limitada la aplicación de la redención. Dice ese pasaje, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos, es interesante cómo este catecismo se desarrolla de forma trinitaria, hablando de quién lleva a cabo la redención. La redención está delimitada o limitada por el propósito de Dios. Dios es el que escoge. También está limitada por la compra que hizo Cristo, por quienes aquellos Cristo murió. Y también está limitada por la obra del Espíritu. El Espíritu es quien lleva a cabo o quien pone en marcha la obra de salvación en las vidas de los que creen. Pero debemos entender que está limitado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres están en unidad. Aquellos que el Padre escoge son aquellos por los que el Hijo muere. Y aquellos por los que el Hijo muere son aquellos a los quienes el Espíritu Santo salva o aplica la redención adquirida por Cristo. Entonces, así la obra es trinitaria. Es necesaria la fe para poder participar de las bendiciones de la redención. Bueno, tenemos en Juan capítulo 3 una aclaración que el Señor Jesús hace a Nicodemo. Nicodemo, un estudioso de la palabra, un fariseo, un conocedor del Antiguo Testamento. El Señor le aclara, entendemos en este pasaje, tenemos en esta lectura, tenemos Juan capítulo 3, 16. Tal vez todo lo podemos recitar, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Ese lo sabemos o lo entendemos o lo podemos repetir, al menos parafrasear. Pero en el versículo 18 tenemos que dice así: el que en Él cree no es condenado. La obra de la fe salva, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En este pasaje tenemos una aclaración muy particular de que la fe es absolutamente necesaria para la salvación. La fe es necesaria para la salvación. Entonces, los que creen son los que son salvados. Los que creen en el Señor Jesucristo, en su obra, en la obra de Dios. Dice la siguiente pregunta: ¿es la fe lo más necesario? Y nos dice, el catecismo nos lleva a dos pasajes. Ambos están en el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 5, 36. Dice así: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y el otro pasaje tenemos ahí también es el 9, 23, donde dice así el Señor Jesús. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Un pasaje muy mal utilizado o sacado fuera del contexto, ¿verdad? El Señor Jesús está hablándole
en este caso, a los discípulos, ¿verdad? Bueno, a los discípulos no, a un hombre que desea que su hijo sea rescatado. Pero sabemos qué es lo que estaba sucediendo en este caso. Los discípulos intentaron con anterioridad sacar el demonio de este joven y no pudieron. Pero bueno, el Señor Jesús llama a este hombre y le dice de esta manera, le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Es necesario creer. La fe es muy necesaria, o absolutamente necesaria, para entrar al reino de Dios. Dice la siguiente pregunta, por tanto, ¿es concedida la fe a todos los redimidos de Dios? En la segunda carta del apóstol Pedro tenemos una respuesta. El apóstol Pedro nos aclara en el capítulo 1, versículo 1, segunda de Pedro 1, 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él llama a la fe de los redimidos una fe preciosa. Les dice, sí, a ellos es a quienes les es concedida la fe, a los redimidos de Dios. A ellos les es dada la fe que salva, una fe verdadera, una fe que hace una obra eficaz en aquellos que creen. Y la siguiente pregunta, ¿se concede la misma medida de fe a todos? Porque a veces podríamos pensar, ¿todos tienen la misma medida de fe? Bueno, no todos tienen la misma medida de fe. En Efesios capítulo 4, versículo 7, tenemos un pasaje que nos dice lo siguiente, Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese pasaje está en otra versión, es otra versión la que leemos ahí, pero en nuestra versión, la versión que utilizamos comúnmente, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia. ¿Y por qué la gracia? En este pasaje estamos hablando de la fe. Bueno, la fe es parte del don de Dios. La fe es parte de la gracia que Dios entrega al pecador. No se puede creer sin la gracia. Sabemos que todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, sin salvación, sin Dios. Esa era nuestra condición previo. Una vez que el Señor hace su obra en nosotros, Él, a través de la gracia, a través de su gracia, su dádiva inmerecida, nos da la fe para creer en Él. Por eso utilizamos este pasaje. ¿Cómo se utiliza este pasaje? Bedón utiliza este pasaje. Pero tanto la débil fe como la fuerte aprovechan los privilegios del Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Lee así. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En este caso particular, el apóstol está hablando acerca de los judíos y de los griegos. Ambos, sin importar cuál sea su contexto, de dónde vengan, cuáles sean sus pecados, a través de la fe pueden ser salvados. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. A veces usted conoce personas en las que usted se ha dicho o se ha preguntado, ¿será que es posible que el Señor salve a este? Bueno, sí es posible. El Señor lo salvó a usted y el Señor me salvó a mí. Sí es posible para el Señor salvar. Entonces vemos cómo tanto el débil como el fuerte pueden aprovechar esos privilegios del Evangelio a través de la fe. ¿Están unidos a Cristo todos los verdaderos creyentes? En Juan capítulo 17, el Señor en su oración sacerdotal, o conocida como su oración sacerdotal, intercesora,
nos recuerda cuál es el alcance de esta obra de redención. Juan capítulo 17, versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El Señor Jesús en esta oración, recomiendo leerla una y otra vez, es preciosa esta oración que el Señor hace en este capítulo de Juan 17. La pregunta era, ¿están unidos a Cristo todos los verdaderos creyentes? Bueno, la respuesta es sí. Así lo dice el Señor Jesucristo en este pasaje. Dice que yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Señor Jesús nos recuerda que la forma de unidad que tenemos dentro de la iglesia de Dios es una que proviene de la unidad que tiene Dios en su Trinidad. Nos recuerda, ¿verdad? Esa es la profundidad de la unión que tienen los creyentes con Cristo. Así de la forma que Cristo está en el creyente, unido a Él, de la misma forma que el Señor Jesucristo está unido al Padre. Podemos ver la magnitud de la obra que Él ha hecho o que hace en nosotros, y que sigue haciendo y que continúa haciendo y perfeccionando hasta el día del que nos llame a su presencia. Están unidas a Cristo las almas de los creyentes. En 1 Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo les aclara a los corintios. Claro, en este caso, él les está exhortando acerca de ciertos asuntos que hay en medio de la iglesia en Corinto. Pero en este caso les dice de esta manera, 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es. Perdón, leí el 17. Dice el 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Sí, las almas de los creyentes están unidas a Él. Las almas de los creyentes están unidas a Cristo. Son parte ahora con Cristo. Forman parte de esa unión mística que el Señor nos ha concedido a los que creemos, a los que hemos creído en Él. Ahora formamos parte de Él. Somos su cuerpo, nos llama en otro caso. Somos su esposa, nos dice también. Pero también en este pasaje, en el versículo 15, vamos a ver la siguiente pregunta. Y dice, ¿y están unidos a Cristo los cuerpos de los creyentes? Dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Ambas partes del creyente están unidas a Cristo. Su alma o su espíritu y su cuerpo están unidas con Cristo y son parte de Él. Por eso vemos que es vital esta unión. Juan capítulo 14, versículo 19. Juan 14, 19. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Señores, Jesús está haciendo referencia al hecho de que Él va a morir. Él va a morir. Y el mundo no le verá, el mundo despreciará su muerte, su resurrección, pero los creyentes le verán. Los creyentes le verían después. Y a través de verle, Él hace referencia a que porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es importante entender
¿Cuáles son las situaciones que surgen después, verdad? La negación de la resurrección de Cristo. Son cosas que suceden en la iglesia temprana. Hay quienes empiezan a negar la resurrección del Señor Jesucristo. Y con esa negación de la resurrección del Señor Jesucristo, está negando también que nosotros un día seremos resucitados. Entonces, como Él vive, como Cristo vive, nosotros también estamos vivos en Él, en Él. De hecho, la epístola de Pablo a los Efesios es una constante referencia a que estamos unidos en Cristo. Y todos los beneficios que recibimos como creyentes son porque estamos unidos con Cristo. No estamos en Efesios en esta mañana, pero continuamos leyendo nuestras preguntas. Y dice, ¿es duradera e indisoluble esta unión? El pasaje en referencia aquí es un pasaje del Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 2, versículo 19. Oseas capítulo 2, versículo 19. Está poco antes de Mateo. División del Nuevo y Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 2, versículo 19. Oseas 2:19 dice así: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Entonces, se ha leído este libro de Oseas, del profeta Oseas. El Señor, a través de la desobediencia de su pueblo de Israel, llama a Oseas como profeta para que anuncie el mensaje del Señor. El profeta Oseas, el Señor le da algunos mandamientos difíciles, muy difíciles de llevar. Uno es que se una a una mujer ramera. Y esta mujer no solamente es una mujer que proviene de ese mundo, sino que también, según el contexto en el que se nos narra, Oseas, sus hijos ni siquiera son suyos, son hijos de otros, a quienes les ponen nombres particulares, no amados. Y a través de esta narración, el Señor está dándole a entender al pueblo de Israel cómo el pueblo de Israel se ha apartado y ha tomado para sí a otros dioses. Ellos han fornicado en su corazón con otros dioses. Pero ahí mismo el profeta Oseas, el Señor Jesús a través del profeta, anuncia cómo un día restauraría a su pueblo Israel. A través de la restauración de ese pueblo, les anuncia que se casará y se desposará con ellos para siempre. Este anuncio es un anuncio de esperanza para el pueblo de Israel, pero también es un recordatorio para nosotros. Los que han creído en Cristo están unidos a Cristo para siempre, y nada los arrebatará de la mano del Señor. Nada. Nadie podrá hacer algo que quebrante o que rompa la relación que tenemos hoy con Cristo, los que hemos creído en Él. Ni el pecado, ni nuestro pecado lo podrá hacer. Sí, nos arrepentiremos de Él y creeremos y confesaremos nuestro pecado, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no hay nada que nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, a los que hemos creído en Él. Si usted no ha creído en Él, le ruego, crea y arrepiéntase hoy. Pero esa es la maravilla del anuncio de Oseas. Pero es inexplicable y misteriosa esta unión. Es algo importante. Esta unión no es una unión tan simple, podríamos decir, como las que a veces vemos. Bueno, Efesios capítulo 3, versículo 32. El apóstol Pablo nos recuerda:
y nos habla acerca de esto. Dice así, Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo se ha tomado un tiempo para hablar de la relación entre el hombre y la mujer, el matrimonio, de la relación matrimonial, y luego compara y nos da a entender que esa relación matrimonial, el llamado que Dios ha dado al hombre y mujer de unirse uno con el otro, está fundamentado en el hecho de que Él se unirá a su iglesia o se unió con su iglesia. Pero a la vez nos deja y nos anuncia que es grande este misterio, que estamos hoy unidos a Cristo y somos uno con Él a través de esta unión que Él ha hecho, porque Él es quien la hace, Él es quien la inicia, Él es quien la lleva a cabo, Él es el que obra en nosotros. Sí, es inexplicable y misteriosa esta unión. ¿Estamos unidos vitalmente a Cristo por el Espíritu? Ahí mismo en esta carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 22. 2:22. Dice así, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Sí, estamos unidos vitalmente a Cristo por el Espíritu. Y seremos esa morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es donde Él habita. Esto debe llevarnos a la imagen del Antiguo Testamento, ¿verdad? El tabernáculo en medio del pueblo de Israel. El tabernáculo estaba en medio y las tribus se distribuían alrededor del tabernáculo para dar esa imagen que Dios, su presencia, estaba en medio de su pueblo. Pero hoy, ¿verdad? El Señor está en medio de su pueblo. No tenemos un tabernáculo, no tenemos que erigir un lugar santo y un lugar santísimo, pero Él ha prometido habitar en medio de nosotros. De hecho, por eso nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, hablándonos de la claridad o de la firmeza con que Él va a permanecer en medio de su pueblo. Y somos unidos vitalmente a Cristo por el Espíritu en nuestro llamamiento eficaz. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice este pasaje, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sí, somos unidos vitalmente a Cristo por el Espíritu en nuestro llamamiento eficaz. Dice este pasaje, de hecho inicia así, fiel es Dios. Una de las cosas que podemos entender a través de la palabra de Dios es que Dios es fiel. Él lo que ha dicho, eso lo llevará a cabo. Él cumplirá su palabra. Él no es como ninguno de nosotros. Nos recuerda, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no volverá atrás en su palabra, en lo que Él ha prometido. Y al decirnos este pasaje, fiel es Dios, nos recuerda que Él cumple su palabra, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Sí, hemos sido unidos por vida, vitalmente, a Cristo por el Espíritu. Pero existe una unión antes de nuestro llamamiento eficaz. Está hablando de llamamiento eficaz. ¿Qué está diciendo con este llamamiento eficaz? Bueno, está hablando particularmente del momento cuando es llevada a cabo temporalmente la salvación de los creyentes.
el día en que usted se arrepintió de sus pecados, el día en que usted creyó en el Señor Jesucristo. Está hablando de eso. Y está diciendo, existe una unión antes de nuestro llamamiento eficaz, antes de que yo creyera en el Señor Jesucristo, antes de que usted creyera en el Señor Jesucristo, había una unión. Bueno, se afirma de forma positiva. ¿Cómo? Vamos a segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Dice segunda Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Bueno, ok. Querido hermano, antes de que esta tierra, antes de que los cielos, las estrellas existieran, el Señor ya había determinado salvarle. Y una vez que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo salvarle, el Señor lo iba a llevar a cabo. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todas las cosas fueran creadas, desde antes que nosotros siquiera como humanidad tuviéramos una noción de lo que el Señor iba a hacer, desde antes de Adán. Sí, en alguna manera podemos entender que fuimos unidos desde antes de que la tierra existiera, desde antes de nuestro llamamiento eficaz, desde antes de que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Sí, de alguna manera. Pero Él lleva a cabo en el tiempo, en esta historia, en nuestra vida, en un punto determinado. Es por eso que una vez que lo lleva a cabo, veamos el plan, veamos ese plano en el cual el Señor lleva a cabo el plan de salvación para los suyos desde antes de la fundación del mundo. Hoy en día, en nuestras vidas, en este espacio temporal, este plano temporal, Él lleva a cabo esa salvación en nosotros y sabemos que la llevará a cabo efectivamente hasta el final, por la eternidad. Porque Él es eterno. ¿Somos llamados eficazmente todos los santos? Vamos a leer Judas, versículo 1. La epístola que estuvo exponiendo el pastor. En Judas 1 dice así: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz os sean multiplicada. Pero bueno, la referencia es el primer versículo. Sí. ¿Son llamados eficazmente todos los santos? Pues así es. En este pasaje vemos que estos llamados son santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. ¿Tenemos una noción de lo que es guardar las cosas? Tal vez usted tiene algo muy preciado que usted dice, bueno, esto lo voy a guardar. Y se lo lleva a su casa, se lo lleva a su cuarto, en aquel lugar donde usted sabe que nada le va a suceder, que nada le va a pasar. Usted dice, quiero guardar esto. Bueno, el Señor Jesucristo hace eso con usted. El Señor Jesucristo hace eso con su vida. Él la guarda de esa manera, lo guarda. Es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿somos llamados eficazmente todos los santos? Sí. El Señor llama eficazmente a los que creen en Él, los que vayan a creer en Él, y los guarda. ¿Es Dios el autor de este llamamiento? Podemos leer primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Estuvimos estudiando esta epístola anteriormente. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este pasaje vemos cómo Dios es el autor de este llamamiento. Él es quien nos llamó de las tinieblas a la luz. Y Él es quien está llamando a usted a la luz. Si usted no ha creído o si usted se encuentra en una vida de pecados, Él es el que le está llamando. Preste atención al llamado que el Señor está haciendo. Tal vez, no lo sé, debe ser que sea la última oportunidad para este llamado. Escuche hoy. Y es la gracia el motivo de este llamamiento. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo nos deja saber que él fue llamado por la gracia. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Sí, Él llama por gracia. Este es el motivo que Dios, por el cual llama. No porque el Señor viera algo en Pablo. No porque el Señor viera algo en mí. No porque el Señor vea algo en usted, sino por su gracia. Por eso es el motivo que el Señor llama. No porque tengamos méritos suficientes para que Él nos llame, sino porque no los teníamos, porque no teníamos ningún mérito, es por gracia que Él nos llama. ¿Es el Evangelio el medio de este llamamiento? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Segunda Tesalonicenses, 2:14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es bastante claro, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Es mediante el evangelio que el Señor llama. Ese es el medio que el Señor utiliza para llamar a los pecadores a Él. El evangelio son las buenas nuevas. Ya hemos escuchado cuáles son las malas. Somos pecadores. No hay salvación para nosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El evangelio, las buenas noticias es que Cristo, a través de su vida, muerte y resurrección, ha habilitado el camino para que nosotros vengamos a Cristo. Vengamos a Dios. Él, a través de su obra, salva. Es el evangelio. Por eso no debemos limitarnos a anunciar el evangelio. Debemos hacerlo constantemente. Debemos hacerlo con aquellos que no le conocen. ¿Por qué? Porque este es el medio que el Señor utiliza. Es la gloria, el fin de este llamamiento. Ahí mismo en la epístola anterior, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Dice así: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Sí, el fin de este llamamiento que el Señor ha hecho a su pueblo, a los suyos, es la gloria. Un día, los que han creído en Él estarán sentados con Él, viendo la magnificencia de la gloria de Dios. Ese día, todos los que hayamos creído, que hayamos confiado en su nombre, veremos la gloria sin un velo de nuestro Señor Jesús.
Entonces deberíamos examinar nuestro derecho a participar de este privilegio. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Debemos examinar nuestro derecho a participar de este privilegio. Debemos atender a la exhortación que el apóstol Pedro nos hace en este pasaje. Debemos procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Debemos dedicarle tiempo al Señor, a la lectura de su palabra, a la oración, a confiar en Él a través de esos medios de gracia que Él nos ha dejado, a venir a la iglesia, a tener comunión con nuestros hermanos, a escuchar la palabra de Dios predicada. Haciendo estas cosas, nos recuerda el Señor, no caeréis jamás. Bueno, a veces hay dudas en el creyente. Bueno, ¿por qué me encuentro cayendo? ¿Por qué me encuentro tropezando en este pecado una y otra vez? Hermano, el Señor nos ha dejado medios por los cuales debemos crecer en la gracia y debemos hacer uso de esos medios diligentemente. Y deberíamos esforzarnos por perfeccionarlo. En Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer y vamos a finalizar esta mañana. Efesios 4:1. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Deberíamos entonces esforzarnos por perfeccionarlo? Sí, así es. Debemos andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Debemos andar como es digno de aquellos que profesan haber creído en el Señor Jesucristo. Debemos alejarnos, apartarnos del pecado y creer, confiar en Él, pero hacerlo con diligencia, con esfuerzos. Ya que Él nos ha salvado, debemos actuar como si nos hubiera salvado. Esta mañana concluimos en esta pregunta del catecismo, la pregunta 33. Vamos a leer la pregunta nuevamente todos juntos y la respuesta. Dice así: ¿cómo el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo? El Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo, obrando fe en nosotros, uniéndonos por medio de dicha fe a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Amén.